Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Es una bendición que podamos juntos aprender de la palabra de Dios. A partir de este día, pues estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Así que, bueno, la palabra de Dios puede ser esparcida de esta manera. Y pues unos minutos después que se termine el mensaje en vivo, unos minutos después también lo subimos a YouTube. Así que muchas gracias, hermanos y amigos, por estar con nosotros. Les pedimos pues que compartan este mensaje para que muchas más personas escuchen la palabra de Dios, y pidámosle a Dios que los corazones que reciban esta palabra sean terrenos fértiles. La palabra de Dios es una semilla, para que esa semilla en un terreno fértil germine, crezca y dé mucho fruto, así como es la voluntad de Dios. Así de que vamos a orar para meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Nos ponemos en las manos de Dios y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu consejo. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por este momento, gracias, Señor, porque tu palabra siempre viene a nuestro corazón para confortarnos, para fortalecernos. Te pedimos que traigas ese consejo en esta mañana. Te pedimos, Padre, que obres, que bendigas a cada vida, a cada familia, los hermanos y amigos que ven este mensaje, Señor, las personas que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra. Permite que sean saciadas, que este mensaje llegue a los corazones, Padre, que los corazones sean terreno fértil para que la semilla de tu palabra germine y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Reprende todo ataque del maligno, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nos arrepentimos y te rogamos, Señor, que podamos ser edificados con esta palabra y que seamos ubicados en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Voy a leer en el libro de Josué, capítulo número 2. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa, pues le invitamos a que la abra y busque. Vamos a leer varias citas bíblicas en esta mañana. Es un estudio de la palabra de Dios para que juntos aprendamos. Josué, capítulo 2, y vamos a leer el versículo número 9. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. El tema para esta mañana es victorias constantes. Victorias constantes es el tema para esta mañana. Esta conversación que hemos leído se dio entre una mujer que se llamaba Rahab y dos espías del pueblo de Dios que estaban en esa ciudad. Precisamente era la ciudad de Jericó, para prácticamente, podríamos decir en un lenguaje moderno, para hacer inteligencia. Porque el pueblo de Israel
había recibido la orden de Dios. En este caso, Josué era el que estaba al frente del ejército, al frente de toda la nación. Y la orden de Dios era ir y conquistar Jericó. Entonces, acá los espías han llegado, se infiltraron y llegaron a la casa de esta mujer que se llamaba Rahab. Y bueno, Rahab, ya leímos las palabras que ella dice. En el versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces Rahab pone al tanto a los espías de cómo era el ambiente en aquella ciudad, cómo estaba el ambiente para llevar a cabo la misión que el Señor les había encomendado. Pues Rahab, con toda honestidad, ella les explica que la gente estaba asustada. La gente estaba, como dice acá, con sus propias palabras, dice ya han desmayado, los moradores del país ya han desmayado. No se refiere quizás a que se desmayaban literalmente, no se refiere, pero quería decir que estaban desanimados, que estaban asustados, no encontraban salida, porque había una característica de la nación invasora, en este caso que era Israel. La nación invasora tenía un récord de victorias, y toda esa información había llegado a oídos de las personas que vivían en Jericó. El tema dijimos que se llamaba victorias constantes, pero si nosotros hablamos de una victoria, necesariamente debemos hablar de adversidades, tenemos que hablar de batallas. Hay un corito viejito, bien viejito, que dice: batalla no es batalla si no viene la prueba. Si no va la calumnia, batalla no es batalla. Es un corito súper viejito. Entonces, si hablamos de victoria, pues la palabra victoria se refiere a un logro alcanzado. La palabra victoria se refiere a la cima, a la conquista de alguna situación. Si nos referimos a los ejércitos humanos, y si nos referimos a la historia, han habido guerras famosas, ha habido generales famosos, capitanes famosos, que guiaron a sus ejércitos precisamente a las victorias. Pero para que ellos hayan tenido una victoria, para que esa victoria precisamente sea una victoria, ellos tuvieron que haber pasado por 1000 adversidades. Hay un personaje famoso, bien famoso, tal vez ustedes han oído mencionarlo: Napoleón. Ese tipo era un genio, hablando militarmente. En cierta ocasión estaba rodeado él y su ejército, y pensaron de que ahí había terminado todo. Pero aún así, él dio ciertas órdenes para poder vencer al enemigo. Y en esa oportunidad que les digo, los soldados de Napoleón estaban descalzos en un terreno rústico,
Y con toda esa adversidad, precisamente tomaron la victoria ellos. Hay mucha información de ese personaje. Ustedes la pueden buscar si quieren y estudiarla y aprender de la conducta de este hombre. Pero las victorias no se ganan, hermano, estando acostados en la cama. Las victorias no se ganan enfrente del televisor. Debe haber adversidades, y especialmente nosotros como creyentes, nosotros estamos en un plano donde las adversidades para nosotros están a la orden del día por la naturaleza nueva que de Dios hemos recibido. Las adversidades están allí, están presentes, las tentaciones, precisamente porque nuestra vieja naturaleza nos invita a hacer lo malo. Nuestra vieja naturaleza nos invita a comportarnos como antes. Y por si fuera poco, como si fuera poco, estamos rodeados todos los días de personas que no conocen a Cristo en el trabajo, la familia, en cualquier lugar donde nosotros nos movamos. Está lleno de personas que aún no han nacido de nuevo, que están en tinieblas. Y si a eso le sumamos nuestra naturaleza débil, nuestra naturaleza antigua, que busca las cosas de la tierra, que busca el deleite de la carne, entonces todo eso se viene a transformar en un sinfín de ataques para nuestra vida, en un sinfín de adversidades que el cristiano tiene que ir combatiendo. Por eso el tema se llamaba victorias constantes, porque combatimos constantemente y tenemos que tener victorias constantes, una tras otra y tras otra. Por eso dice la Biblia que los valientes arrebatan el reino de los cielos. No es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla mantenerse firme haciendo la voluntad de Dios. Eso muchas veces podría ser difícil. Es que la vida cristiana podría ser lo más fácil del mundo, pero al mismo tiempo puede ser lo más difícil del mundo, porque vamos en contra. Se dice que tenemos 3 enemigos principales. El primer enemigo somos nosotros mismos, con nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos. El segundo enemigo es Satanás, y el tercer enemigo es el mundo. Y ahí está el creyente, que debemos refugiarnos en la sombra del Altísimo para no ceder, para no caer, para levantarnos. Puede ser como en las guerras. Algunos soldados salen heridos. Los que están al frente salen heridos. Alguien pisa una mina. Y conocemos todas esas situaciones terribles. Espiritualmente es parecido. Es una guerra contra las huestes del maligno. Y de repente quizás cedimos a una tentación, salimos heridos. Pero ahí es donde debemos levantarnos para tener las victorias constantes. Es ahí donde no podemos quedarnos. No podemos quedarnos en el campo de batalla y decir, aquí terminó todo, aquí me quedo. No, tenemos que levantarnos y continuar con la tarea que de Dios hemos recibido. Rahab tenía claro, todo el mundo ahí en Jericó sabía que el pueblo de Israel venía constantemente teniendo victorias,
Y la primera gran victoria que ellos habían tenido era la victoria en Egipto. Cómo Dios los sacó, dice la Biblia, con mano poderosa y brazo extendido. Y aquí Rahab lo menciona. Dice en el 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces acá Rahab les informa que ellos ya están enterados de lo que pasó en el Mar Rojo. Supongo yo que también ella ya sabía lo que había pasado en Egipto, cómo Dios les había dado la victoria de una manera milagrosa. Y ahora también en el camino se les aparecen dos reyes, Sehón y Og, dice la Biblia. Vamos a leerlo, miren. Números capítulo 21. Capítulo 21 de Números. Y el versículo mire, dice el 21, capítulo 21 y versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. El versículo 21 dice: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que se juntó Sehón, todo su pueblo, y juntó Sehón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Ahora pasémonos al versículo 32. Dice la Biblia: también envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habita en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Ahí está lo que Rahab estaba mencionándole a los espías: la victoria sobre Og, y la victoria también sobre el rey Sehón. Ellos ya habían oído, y el que leímos al principio, el rey de Arad también fue vencido. Pero estas victorias, otra vez, estas victorias no eran situaciones de la casualidad.
Ellos salían a pelear, los hombres fuertes. Y en esta época yo creo que las guerras eran de las peores, porque peleaban cuerpo a cuerpo. Ahí sí, tenían que ser personajes fuertes, muy entrenados, pero el Señor estaba con ellos, porque el pueblo de Israel no tenían un récord de entrenamiento, por cuanto habían estado prisioneros por muchos siglos, por muchos años. Pero Dios estaba con ellos. El Señor les estaba dando las victorias. Y es lo que Rahab menciona en el capítulo 2 de Josué. Ellos sabían de que cuando Israel llegara, ellos iban a tomar la ciudad. El Señor hizo un milagro distinto en el caso de Jericó, que todos lo conocemos. Hizo el Señor un milagro diferente y les dio la victoria. Pero hay otra batalla más que no mencionó Rahab. Vámonos para Éxodo, capítulo 17. Aquí está otra victoria que el Señor les dio. Éxodo 17. Y vamos a leer el versículo número 8. Dice la Biblia: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogednos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Aquí vemos también una acción singular de parte de Moisés y la mano de Dios obrando. Moisés levantó sus manos al cielo en señal de que estaban dependiendo de Dios. Y cuando él tenía sus manos levantadas, dice aquí la Biblia, que Israel comenzaba a ser superior a sus enemigos, pero se cansaba Moisés, bajaba sus manos, y cuando las manos las bajaba, los enemigos comenzaban a prevalecer. Y pues acá todo está muy claro. Entonces Aarón y Hur sabían de que Dios estaba haciendo un milagro ahí, y sostuvieron las manos de Moisés, uno a cada lado. Y miren cómo dice la Biblia en el 13: Josué deshizo a Amalec. Qué gran victoria Dios les dio en ese día, que la palabra dice deshizo, como que los pulverizó o los destripó. Eran batallas muy cruentas en esa época, cuerpo a cuerpo, sin misericordia. Bueno, todas las batallas son cruentas, hasta las batallas del presente. Pero el asunto es, hermanos, de que el pueblo de Dios tenía que salir a la batalla, tenía que enfrentar adversidades. Veamos al personaje Josué. Dice que la orden de Moisés fue: sal a pelear.
sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Josué era un hombre obediente, un hombre entregado, un hombre sumiso, un hombre fuerte. Josué estaba dirigiendo la batalla él mismo. Y en el libro que lleva su propio nombre, lo vemos a él ahora como el líder del pueblo. Los liderazgos se ganan con el ejemplo. Israel había tenido un gran líder que era Moisés, pero ahora, cuando Moisés es llevado a la presencia de Dios, tiene que quedarse otro líder. Y qué mejor líder que el mismo Josué, hijo de Nun. Había demostrado Josué, salía a la batalla. Aquí no dice, y Josué mandó al ejército a pelear y él se quedó ahí. No, dice que él fue. Moisés le dijo, sal a pelear. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Josué era el primero que estaba allí. Josué no le temía las adversidades. Había que hacer la voluntad de Dios. Había que conquistar la tierra. Había que pelear. Había que esforzarse. La vida del creyente debe ser una vida de esfuerzo, una vida de entrega, una vida de luchas espirituales. Tenemos que pelear contra nuestra propia naturaleza, decirle no a nuestras bajas pasiones y deseos, decirle no a las tentaciones, decirle no a los malos pensamientos, rechazar invitaciones donde sabemos que ahí no es un ambiente para los hijos de Dios. Ahí, de esa manera, es que el cristiano lucha. De esa manera es que el cristiano vence. Todo eso, esas conductas no son sencillas para un cristiano. Tener que comportarse como la palabra nos lo manda. Guardar silencio, ¿verdad? En esta época donde hay tanto conflicto, tanto pleito, tanta anarquía, tanta situación donde las multitudes andan alborotadas por cualquier cosa, toman pretexto para hacer desórdenes y no tienen nada que ver con la causa verdadera. Solo lo han tomado de pretexto para generar desórdenes y anarquía. Pero la naturaleza humana está invitada. A nosotros nos agrada todo eso, lo que tenga que ver con rebelión, lo que tenga que ver, sí, con ir en contra de la corriente, en contra del sistema, la desobediencia a las autoridades, las cosas que van en contra de las leyes. Como que el ser humano nos agradan esas cosas. Pero el creyente debe ser semejante a Cristo. Nosotros ganamos las victorias comportándonos como Cristo lo hizo. Jesús ganó la victoria más grande, que fue la victoria en la cruz del Calvario. Para Él eso ha sido lo más difícil. Nadie ha sufrido tanto como sufrió Jesús, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él guardó silencio ante las calumnias, teniendo Él el poder, teniendo Él las huestes celestiales para venir y acabar contra aquellos soldados, contra aquellas multitudes. Pudiendo Él hacerlo, no lo hizo, sino que prefirió guardar silencio. Dice la Biblia,
como un cordero mudo, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Y dice la palabra que fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, hoy se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la victoria más grande, la salvación nuestra, que Cristo la ganó en la cruz, con valentía, con entrega, con coraje. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Las cosas sí están feas allá afuera. Todas las informaciones que uno mira es para asustar a la gente. Tenemos que ser valientes, el Señor está con nosotros. Tomemos las victorias constantes. Hay que luchar, sí, hay que estar siempre uno a la vanguardia de la batalla, como Josué. Pero Dios está con nosotros. Y así como el pueblo de Israel iba teniendo las victorias, yo confío en Dios que así será con nosotros también. Tomar la victoria de nuestra vida. Cualquier quebranto de salud, vamos a tomar la victoria sobre ese quebranto de salud. El Señor nos va a sanar. El Señor está con nosotros. Situaciones económicas, el Señor está con nosotros. Él nos da la victoria en las situaciones económicas, etcétera. Pero tenemos que hacer lo que hizo Josué y lo que hizo Moisés. Levantó sus manos en señal de que ellos dependían de Dios, que sin Dios nada podían hacer. Y aquí se ve en la batalla de Amalek claramente ese principio. Moisés bajaba sus brazos y los amalecitas comenzaban a ganar. Subía los brazos y era Israel el que comenzaba a prevalecer. Y así tuvo sus brazos levantados con la ayuda de Aarón y de Hur, hasta que Josué venció. El Señor está con nosotros, hermanos. Puede ser que estemos teniendo situación tras situación tras situación, problema tras problema, pero eso significa, hermano, que vamos a tener victoria tras victoria. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que estar entregados. No tenemos que rendirnos. Dios está con nosotros. Josué era el primero que estaba en la batalla. También debemos ser como Josué nosotros. Ser los primeros, poner el pecho. No agacharnos, vea, para que nos pasen por aquí las balas. No, yo no quiero. Al contrario, mantenernos firmes y pelear con valentía. Tenemos un gran ejemplo de valentía en el Señor Jesucristo. El Señor se mantuvo firme. Se mantuvo firme hasta el final, hasta que completó el plan glorioso que Él ya había hecho con su Padre. Llegar a la cruz. Y después del tercer día, dice la Biblia, resucitó. Qué victoria más extraordinaria esa. Qué victoria más grande. Para que nosotros podamos vivir, para que nosotros tengamos la libertad, para que nosotros tengamos la paz, por lo que hizo el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros sintamos que las adversidades vienen como las olas del mar, una tras otra, tras otra, tras otra, pongámonos a pensar que cada adversidad puede representar una victoria, para que glorifiquemos el nombre de Dios. Pararnos con pies de plomo, estar firmes
como el hijo de Isaí. Yo creo que el muchachito no se asustó cuando vio al gigante, sino que le metió con ganas. Sabía que el poder de Dios estaba con él, estaba con el pueblo de Israel. Él sabía que Dios les iba a dar la victoria. Y así fue. El Señor les dio la victoria. David sabía. Le dijo: tú vienes con armas humanas, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así tenemos que salir nosotros contra las adversidades, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios está con nosotros, dice la Biblia, como un poderoso gigante. No importa sea enfermedad, situación económica, situaciones familiares, aflicciones, una duda que usted tenga del futuro. No se preocupe tanto así. Hay gente que no puede dormir por lo que va a pasar el próximo año. Ni siquiera sabemos si vamos a estar aquí el próximo año. Lo que usted puede, si usted está preocupado por el futuro y no le ha dado su vida a Cristo, mejor dele su vida a Cristo. Porque si algo pasa, nosotros estamos seguros en Jesús. Nos vamos con Él. Tenemos que estar confiando en Dios para que esas victorias constantes sean una realidad en nuestra vida. Siempre vendrán adversidades, hermanos. Jesús lo dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Esas son palabras de Jesús. Imposible es que no vengan tropiezos. Siempre vendrán tropiezos. Hay gente que quizás dice: yo quisiera no tener ni un problema, quisiera no tener malas noticias, quisiera todo, sí, todos quisiéramos eso. Lamentablemente eso no va a ser así, porque Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos. O sea, Cristo ya nos preparó. Otras de las palabras de Jesús son: en el mundo tendréis aflicción. Esas son palabras de Cristo, hermanos. Aquí están en la palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y así como Cristo lo ha vencido, nosotros también podemos vencer. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes, hermanos. No desmayemos. Mantengamos las manos levantadas como Moisés. Claro, lo digo en un sentido figurado. Mantener las manos levantadas significa estar siempre conectados con Dios, siempre orando, siempre confiando, siempre creyendo. Y entonces, hermanos, veremos victorias constantes en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu consejo. Señor, pongo en tus manos a las familias, a las personas que nos han acompañado a lo largo de este mensaje. Yo te pido que tú bendigas a esas vidas, a esas familias. Padre, yo te pido que tú obres, que tú suplas las necesidades económicas en estos tiempos difíciles. Señor, te pedimos que tú sanes a los enfermos, aquellos que están padeciendo un quebranto de salud. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Nosotros los ponemos en tus manos. Los que están padeciendo situaciones familiares, malos entendidos, pleitos, calumnias. Señor, yo te pido que tú obres, que tú des humildad a tu pueblo, que tú des sabiduría a tu pueblo, para que seamos como tú, Señor, para que seamos como tú, y para que aprendamos a pelear con valentía, como tú lo hiciste, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. A ti damos toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.